tal amigos? Bienvenidos a otra de nuestras cápsulas desde el Festival Internacional de Cine de Morelia. Y hoy vamos a tener una muy divertida hablando de lo que es para nosotros lo peor del festival. Son dos películas, la primera de ellas es Khalil Gibran's The Prophet, o El Profeta de Khalil Gibran, que es un intento por recuperar este clásico del poeta Khalil Gibran, que básicamente pues es un compendio poético sobre el buen vivir, como toda la poesía en modo profético, y pues es una película que desafortunadamente cae muy rápido en la vulgarización del material original, chistes muy a lo Disney, farsa muy torpe, muy complaciente, y sobre todo esperábamos mucho más de los animadores que se habían contratado para esta película. Hay que remarcar que es una película animada, y es una película que cuenta con 9 animaciones de maestros del género. En lo particular la única animación, creo que igual que a ti, Jorge, que me llamó la atención fue la de Michał Socha, que es un animador polaco muy brillante, hace una interpretación visual maravillosa del tema de la libertad, pero fuera de eso es una película pobrísima, ¿no? Sí, tanto en el nivel de la animación, que no es mala, la animación no es mala, pero definitivamente no está a la altura de lo que se había prometido. Creo que la película sufre mucho por el hecho de tener ciertos compromisos o el hecho de querer universalizar la poesía de Gibran, presentándola de esta manera que es muy accesible para la mayoría de las personas, y que creo que sería más esperado a lo mejor en programas de superación personal o en muros de Facebook, como toda esta cuestión de la vulgarización de ese lenguaje poético. Y no, eso no quiere decir que sea malo, no quiere decir el hecho de que exista esta parte de querer llevar a más gente la poesía de Khalil Gibran no es algo malo. El problema es que los métodos utilizados tanto por los cineastas como por los productores, y creo que aquí fue más una cuestión basada en decisiones de producción. Sí, pues simplemente la presencia de Salma Hayek y de la casa de su marido, el señor Pino, si bien recuerdo. Sí, te dice mucho, ¿no? Y sí, es una película que termina moviéndose en un tono de Miguel Ángel Cornejo, muy degradante para lo que es este tipo de poesía, ¿no? De hecho, en cierta medida creo que lo mediocre de la ejecución te habla mucho de por qué gusta tanto ese libro todavía, porque la gente lo percibe como de superación personal, ¿no? Y eso pues es muy preocupante, porque quiere decir que la gente no está entendiendo el modo profético, que es el que tienen, por ejemplo, los textos sagrados también, el Tao Te Ching, que pues es un libro de poesía también profética, del modo del buen vivir. Te dicen qué es lo que hay que hacer, qué es lo que no hay que hacer. Gibran hacía lo mismo, pero el problema es que quizá como es el último poeta de ese estilo, de ese modo, pues sobrevive todavía hasta nuestros días como ya un tratamiento ligeramente elevado para la gente que lo lee en general de lo que es la superación personal. Sí, yo creo que ahí hubo un problema muy importante en la representación. Digo, tampoco es importante o necesario que la gente entienda a la perfección la poesía de Gibran. Lo más importante sería que la gente, después de ver The Prophet, se acercara a leer los textos originales y que tuviera como un punto de referencia mucho más sólido. Pero definitivamente sí nos dejó, creo que el hecho de más de ser una mala película, las expectativas eran bastante altas, y particularmente sobre la animación, y realmente deja mucho que desear en ese aspecto, porque parece un Disney menor. Pero ni siquiera un Disney clásico, ni siquiera un Disney de calidad, parece un Disney menor y se siente como un Disney de los últimos años. Sí, muy inferior. Incluso hay una animación espantosa que es la que habla sobre los hijos, que de verdad que parece hecha en PowerPoint. Es horrorosa
O sea, hasta la imaginación visual, deja los trazos que son espantosos queriendo imitar el estilo de los jarrones griegos y demás. Las ideas visuales en las que el hijo se convierte en un arco literalmente como lo propone Gibran, pero en un montaje como de video musical, no, una cosa espantosa, espantosa. Y la otra película que también tiene una animación horripilante, que parece como de aquellas animaciones de Vive sin drogas, lo mencionabas, no me acuerdo si era tú o Rafa Paz. Los comerciales de la SEP también. Sí, las comerciales de la SEP. Las cápsulas del 5. Es Short Place, esta película producida por Daniel Gruner, que trata de reunir a 32 directores de todo el mundo para que cada quien haga un corto sobre el fútbol. Es un corto que tiene como motivo el Mundial de Fútbol de Brasil, de Río, y bueno, es un compendio de atrocidades básicamente. De hecho no logran ni siquiera reunir a los 32 cineastas. No, porque algunos trabajan en pareja y sí, no son 32. Y de hecho hay 3 cortos mexicanos, si bien recuerdo. Cuatro. Uno es el de Carlos Reigadas, que es el que se lleva la mención honorífica. Es el trabajo de Reigadas dentro del compendio de cortos es por mucho el mejor. El corto básicamente es un recuento desde una sala de casa de los últimos mundiales en los que ha participado México y las reacciones que ha despertado en la gente. Básicamente es un resumen muy puntual, plásticamente muy atractivo, de todo lo que ha pasado en los últimos mundiales de fútbol. Y además que es bastante divertido. Sí, bastante divertido y algo que definitivamente nunca esperaríamos del cine de Carlos Reigadas. Sí, y de hecho se supone que, bueno, cuando entramos a verla nos dijeron que había un corto de Reigadas y un corto de Fernando Aenque, que a Fernando Aenque lo conocemos por su tono cómico, y cuando empieza este corto, porque al principio no dice de quién es, de hecho pensamos que era el de Aenque, y ya cuando al final vimos que aparecen los niños Reigadas, pues es que uno se da cuenta de que es el corto de Carlos Reigadas. Es muy sorprendente y muy refrescante, la verdad, porque no esperas que te pueda hacer reír de esa manera Carlos Reigadas. La verdad es que es muy gracioso el corto. Y Fernando Aenque, por otro lado, que cuando presentaron la película, dice que a él no le gusta el fútbol y que pues no lo dijo, pero se veía que casi lo hizo porque perdió una apuesta. Nos dimos cuenta. Y nos dimos cuenta porque su corto es horripilante, es de una chica que oye que alguien está teniendo sexo en un cuarto mientras ella está viendo el medio tiempo del fútbol y comienza a masturbarse. Y eso es todo. Sí, yo creo que... el problema básicamente es que solamente 1 o 2 cortos son los que valen la pena. Sí. Dentro de una oferta de 32, o bueno, 32. Aproximadamente entre 25 y 30, no tenemos el dato exacto de cuántos cortos se presentaron. Y realmente lo que resulta preocupante es el hecho de que se maneje un nivel de discurso tan pobre en casi todos los cortos, y que se recurra a una cuestión de pastelazo, que se recurra a nociones muy básicas, a veces ilegibles, de lo que es el cine. Muchos ni siquiera estaban relacionados con el fútbol de manera a lo mejor obvia y directa, pero sin embargo había como una distancia muy grande entre lo que presentaban y entre el tema del fútbol. Y esto fue básicamente porque Daniel Gruner les dio carta blanca, libertad creativa total. Sí. Y bueno, creo que si vas a presentar una selección de cortos, lo ideal sería que hubiera una coherencia temática dentro de todos. Darles cosa una editada, ¿no? Menos porque aquí no existe eso. Sí, no, de hecho creo que el corto que mejor ejemplifica lo que dices es sin duda el de Vincent Gallo. Cineasta estadounidense, Vincent Gallo, provocador como siempre, que hasta parece burlarse del proyecto mismo, porque hay que notar que todos los cortometrajes, pues acaba uno, empieza inmediatamente el otro, y al final hay unos breves créditos, una breve sección de créditos por cada uno, en la que nada más nos dicen quién lo dirigió. El de Vincent Gallo trae
su productora al principio, trae toda su presentación completamente independiente de los demás, incluso trae el título dentro del corto que los demás no lo tienen, y pues es nada más la bandera de Estados Unidos mientras él toca The Star Spangled Banner, que es el himno nacional estadounidense. Estados Unidos. Y además también creo que es bueno comentar que la gente puede verse atraída por el proyecto porque hay muchos nombres del cine internacional bastante pesados. Apichapong Viracetacu, que parece que fue a filmar a Chapultepec. Igualito. Vincent Gallo, Gaspar Noé, Rey Gadas, Semke, Doris Dori. Entonces eso atrae a la gente, pero cuando llegan y ven el nivel de los cortos es realmente deplorable en la mayoría de los casos. Y bueno, particularmente el último sobre el de la final Santos contra Diablos, que es de Daniel Gruner, el productor. Primero empieza como corto de GNP. Ajá, yo pensé que era el comercial de Ajá, y estás esperando algo muy conmovedor. Y de repente se va, bueno, no se los contamos porque a lo mejor por el puro morbo lo van a querer ver, pero definitivamente es la única razón por la cual verlo. El corto de Regadas definitivamente por mucho vale la pena y bien podría valer el precio del boleto y se pueden reír de los demás. Pues sí. Pero pues bueno, mientras tanto, eso es todo lo que les tenemos de lo peor de Morelia en esta cápsula. Nos vemos en la siguiente, donde seguiremos discutiendo todo lo que hemos visto aquí en el Festival Internacional de Cine de Morelia.